Antes que el libro del profeta Isaías. Ya lo encontramos, lo ubicamos en nuestras vidas. Eclesiastés 9, versículos 5 al 6, dice la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de ¿qué? Morir. Pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en donde? Olvido. El versículo 6. También su amor y su odio y su envidia venecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Otra palabra dice la palabra de Dios: cuando una persona muere, todo acabó para esa persona. Ya no siente más amor, ya no siente más rencor, ya no puede planificar, ya no puede pensar. Puede ser que vas a su sepulcro y lloras y lloras y le dice eso, le dice lo otro, le pregunta eso, le pregunta lo otro, pero simplemente esa persona ya no sabe nada más de lo que está sucediendo, porque esa persona murió, ya no tiene más vida. Pareciera que algunos creen que la muerte es parte de la vida, pero no es así. Pero más bien la muerte es la negación de la vida. Pareciera que la muerte también es el final de todo, pero no, mi querido amigo, la muerte no es el final de todo. Aunque trae dolor, tristeza, produce separación, pero la muerte no es el final. Dios ha provisto una esperanza para cada ser humano, y esa esperanza la encontramos en su propio Hijo, Cristo Jesús. Esta mañana te invito a que leemos en el libro de Juan, en el capítulo 11. Evangelio según Juan, en el capítulo 11. Juan, capítulo 11. Menciona que cierto día un amigo de Jesús se había enfermado. Ese amigo se llamaba Lázaro. Lázaro se enfermó. Sus hermanas María y Marta mandaron, viendo que la enfermedad de Lázaro era una enfermedad, no una enfermedad pasajera, pero una enfermedad que poco a poco le llevaba a la muerte, mandaron un mensajero con un mensaje para Jesús, un mensaje muy corto. El mensaje era: Señor, el que amas está ¿qué? Enfermo. Señor, el que amas está enfermo. Qué dolor y tristeza trajo esto en la vida de las hermanas y familiares de Lázaro. Ya que la Biblia menciona que después que Lázaro estaba muerto, no especifica por cuánto tiempo, cuántos días, cuántas semanas, pero simplemente dice que Lázaro se había muerto. Y cuando Lázaro murió, esto produjo dolor y tristeza en el corazón de sus hermanas y también de sus familiares, amigos, vecinos que vivían en la vecindad de Lázaro. Ya no podía ver la sonrisa de Lázaro, ya no podían comunicar y hablar más con Lázaro, ya no podían reír con él. Con la muerte de Lázaro se fue también la fuente de ingreso de la familia, la fuente de ingreso para Marta y para María. Pareciera que toda la esperanza se había desvanecido
para esta familia humilde de Betania. Pero en medio de la tristeza, lamentación, apareció el que podía darles esperanza de nuevo. Apareció Cristo Jesús. El versículo 21 al versículo 24 nos dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El día postrero es una expresión para referirse al día cuando el reino de Dios será manifestado en este mundo. Lo que Marta estaba tratando de decir es que a Jesús era que ella tenía la esperanza de algún día ver a su hermano de nuevo en el reino de Dios. Pero Marta pasó por alto que el que estaba ahí, la persona con el cual estaba hablando, era el fuente de la vida, era el que tenía poder, tanto sobre la muerte, pero también tenía poder sobre la vida también. Dice Jesús en el versículo 25: yo soy la resurrección, Marta, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Marta, vivirá otra vez, Marta. Aunque esté muerto, algún día vivirá. Oh, mis queridos amigos, esta mañana, qué tremenda esperanza es que nos da nuestro Señor Cristo Jesús. Qué tremenda esperanza es que nos da el Señor a través de su palabra, diciendo a cada uno de nosotros: aunque somos pecadores, aunque el pago del pecado es muerte, es la muerte, pero dice el Señor que algún día, dice el Señor que Él tiene el poder para, en lugar de darnos muerte, en lugar de sufrir la muerte eterna, Él tiene poder para darnos vida eterna, para poder vivir eternamente. ¿Qué esperanza es aquel que nos brinda Cristo Jesús? Muchas veces cuando pensamos en esa esperanza que nos da Jesús, pensamos como Marta, el día postrero, el día final. Esa esperanza va a cumplir al final de la historia de este mundo, cuando Jesús regrese nuevamente a esta tierra. Pero mis queridos hermanos, quiero decir que esta esperanza, que esta promesa que nos dio Jesús, podemos empezar a disfrutar de sus beneficios que nos trae en el mismo momento cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, esta promesa, podemos empezar a disfrutar de sus bendiciones. Podemos vivir, o sí, sabemos que un día moriremos, pero ya no vamos a vivir con temor, ya no vamos a vivir porque un día podemos morir, pero viviremos con la bendición, viviremos con un pensamiento que a pesar que puede llegar la muerte, pero tenemos la certeza que un día también recibiremos vida y vida eterna. Y eso nos da ánimo, eso nos da esperanza, eso nos da fortaleza para enfrentar la vida, para vivir con un pensamiento positivo en este mundo. Esa es la bendición que obtenemos
cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Elena White, una autora cristiana muy famosa, adventista por cierto, en una de sus obras, libros que escribió, que se llama Todas las Gentes, página 489, versión en español, castellano, menciona: tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, hablando de Jesús, con la experiencia de Marta, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otro. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar, el resucitar a Lázaro de los muertos, representa la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras y por sus obras se declaró el autor de la resurrección, el que iba a morir pronto en la cruz, estaba ahí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Deseados docentes, página 489. A todos los que aceptan a Cristo como su Salvador personal, viven por medio de la fe en Cristo. Ya tienen vida eterna gracias a Cristo, aunque no están disfrutando plenamente de la vida eterna, pero ya una vez que aceptaron a Jesús, iniciaron a experimentar los beneficios de la vida eterna, y cuando regrese Jesús, esa promesa tendrá su culminación final cuando regrese Cristo Jesús. A cada persona que vive hoy, que acepta a Jesús y cree en Él, ya tiene la seguridad, la esperanza bendita de estar disfrutando de la bendición que trae esa promesa preciosa. Qué tremenda esperanza es que tenemos en nuestro Señor Jesús. Muerte es una realidad que los seres humanos confrontan en esta vida. Pero Dios, que nos ama tanto así, nos dio una promesa bendita para disfrutar de esta promesa hoy, de la esperanza de la resurrección en cada uno de nuestros corazones. Esta realidad debería inspirarnos a vivir una vida de esperanza, no fundada sobre fábulas, pero sobre la promesa firme y bendita que Jesús nos hizo. Recordando lo que está escrito en el 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20, cuando el apóstol Pablo menciona y dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, con la palabra, son en Cristo Jesús, sí, y son que amén, por nosotros, por la gloria de Dios. Con la palabra está diciendo el apóstol Pablo que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento nada más y nada menos en quién, en Cristo Jesús. Con la palabra, lo que Jesús
ha prometido, Jesús es fiel para cumplir con su palabra. Mis queridos amigos, no tenemos que vivir en temor por el pago del pecado, que es la muerte. En Cristo hallamos esperanza para vivir nuestras vidas tranquilas. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, en la primera carta que escribió a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 6 al versículo 8, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo 6 al versículo 8. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Segundo de Timoteo 4, del versículo 6 al versículo 8. ¿Ya lo encontramos? Dice la palabra de Dios. Pablo menciona a Timoteo, porque yo ya estoy para ser santificado y el tiempo de mi partida está ¿qué? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la ¿qué? La fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a quién? A todos los que aman su ¿qué? Su venida. Pablo sabía que su muerte estaba cerca, que iba a ser un mártir, pero él estaba tranquilo, a pesar que sabía que su muerte y su día para morir estaba cerca. Estaba tranquilo, confiando, descansando en la promesa de la resurrección y vida eterna, que serán consumados en la segunda venida de Cristo Jesús. Su fe en las promesas de Dios afectó su vida, afectó su carácter, lo impulsó a compartir esa gran esperanza con otros, como vemos en primero de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 13 al versículo 18. Vamos a buscarlo en la Biblia, primero de Tesalonicenses 4, el versículo 13 al versículo 18. Primero de Tesalonicenses 4, el versículo 13 al versículo 18. Menciona la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibirla al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo vivía con la esperanza bendita de la resurrección y la vida eterna en su corazón. Y como ya hemos mencionado, esa esperanza que tenía en su corazón transformó a este hombre de adentro hacia afuera. Su carácter, su manera de ver la vida, su manera de vivir la vida, lo transformó completamente. A tal punto que cuando estaba en la prisión, ya su veredicto fue dado ya, que iban a ser un mártir, que le iban a
decapitar. Él estaba tranquilo, escribiendo su última carta a Timoteo y diciéndole: ya viví mi vida, Timoteo, guardé la fe, y lo que estoy esperando es aquel día cuando el Señor me dará la corona de justicia. ¿Puedes tú esta mañana decir, igual que el apóstol Pablo, que viví mi vida tranquilo, guardé la fe, y que pase lo que pase conmigo en este mundo, con esta vida, estoy tranquila, y solamente estoy guardando aquel día cuando el Señor, el juez justo, me dará a mí también la corona de justicia? ¿Puedes tú también decir eso esta mañana? Esta mañana que el Señor nos bendiga, que si nuestros corazones también podemos tener esa paz, esa tranquilidad de vivir una vida tranquila, porque vivimos con la promesa de Dios en nuestro corazón. Y esa promesa de Dios no solamente afectará un día nuestro cuerpo físico cuando seremos transformados, pero esa promesa también afecta nuestra espiritualidad también. Que podemos vivir teniendo otra percepción de la vida, que podemos vivir una vida tranquila, pero por tener esa esperanza en nuestro corazón. Esa esperanza nos va renovando cada día, a pesar que nuestro cuerpo físico se va desgastando, como dice la Biblia, pero nuestro interior, nuestra vida espiritual, se va renovando cada día de nuevo en Cristo Jesús. El Señor no solamente quiere resucitarnos físicamente, pero quiere resucitarnos también espiritualmente. Esta mañana nuestra hermana Sandra James ha comprendido eso y tomó la decisión para aceptar a Jesús, tomó la decisión para recibir a Jesús en su vida, tomó la decisión para entregar su vida a Jesús y para decir a Jesús: Señor, yo también quiero vivir una vida con esperanza. Yo no quiero vivir para vivir nada más, pero quiero vivir con esperanza y un día disfrutar de la vida eterna. Quiero invitar a la hermana Sandra que pasa al frente. Quiero invitar a la hermana César también que pasa al frente, que va a leer, que va a repasar el voto bautismal con nuestra hermana Sandra en esta mañana. Oh, mis queridos amigos y hermanas, esta mañana mi oración es que Dios nos ayude a tener la firme esperanza, certeza que nuestra vida en las manos de Dios está seguro. Y pase lo que pase con nosotros en esta vida, si vivimos por Jesús, algún día Jesús nos llamará para vivir eternamente con Él en su reino, que pronto establecerá en este mundo. Que el Señor nos bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Aquí a continuación hay un voto bautismal. Este voto es como: ¿se casó alguna vez? ¿Sí? Ahora se va a volver a casar. Esto es como cuando vamos a casarnos, hace un voto matrimonial. Este voto es un compromiso que hacemos, que estamos declarando que hacemos con el Señor. ¿Sí? Y me imagino que ya su instructor le dio las indicaciones de cuál es el voto que nosotros debemos de conocer. Y una vez que conocemos este voto, entonces nosotros hacemos el compromiso. Este
ese compromiso con Dios. Aquí normalmente tiene varias preguntas, pero solo le vamos a hacer 3 preguntas. Si usted está de acuerdo, usted levanta su mano derecha, ¿sí? O dice amén, como usted prefiere. Y al leer el voto, para usted, quisiera que toda la congregación ponga atención a esos votos. Y que ojalá que también nosotros, que ya fuimos bautizados, renovemos nuestro voto de nuevo. Nos renovemos. Dice la primera pregunta: ¿acepta a Jesús como su Salvador personal y desea vivir una vida en relación con el Salvador? ¿Acepta? Amén. Y la próxima pregunta dice: ¿acepta las enseñanzas de la Biblia según se expresan en la declaración de las creencias fundamentales de una iglesia adventista del 7º día, y se compromete por la gracia de Dios a ordenar su vida en armonía con esas enseñanzas? ¿Sí? Por eso dije que quiero que la congregación también ponga atención a la pregunta. Nosotros aceptamos en vivir en armonía con las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Porque quiero decirte, hermana, que el bautismo es interesante, sí. Pero lo más interesante es que tu vida siga en armonía con Dios hasta que lleguemos a la bautismo. Dice la próxima pregunta: ¿desea ser bautizada como una manifestación pública de su creencia en Jesucristo y ser aceptada en la comunión aquí en la iglesia, y ser aceptada aquí en la iglesia, y apoyar a la iglesia en su misión como fieles mayordomos mediante su influencia personal, mediante tus diezmos, mediante tu ofrenda, mediante tu servicio? ¿Quieres ser aceptado? La iglesia aquí presente acepta al hermano como miembro de nuestra iglesia. Miro para acá. Acepta. Estamos contentos con tu decisión y esperamos que ella sea de corazón. Así que con esto, pastor, se puede proceder al bautismo de la hermana. Muchas gracias y se puede sentar. Vamos a hacer operativos para terminar. El bautismo se realizará esta mañana en Boque Simón. ¿Okay? Cerca de aquí, salimos en Perstra, subimos algunos metros para arriba y hay un letrero que dice Boque Simón. Ahí vamos a reunirnos para celebrar el bautismo de nuestra querida hermana Sandra James. Vamos a entonar el último himno esta mañana, himnos 4.